Buenos días, estimados estudiantes. En el siguiente video vamos a ver la unidad 1 de microeconomía básica, referente al origen de la microeconomía y los fundamentos de mercado. La microeconomía estudia la producción manejada por los agentes económicos y también cómo interactúan los individuos, vendedores y compradores en un mercado. La microeconomía es una rama de la economía que se le conoce como la teoría de la elección. El objetivo de esta unidad es conocer cómo interactúan los individuos y las empresas en el mercado de factores de producción, bajo qué criterios toman las decisiones sobre el consumo, sobre el ahorro, sobre ventas y sobre compras, sobre niveles de producción. Una vez analizada la unidad, el estudiante estará en capacidad de comprender los elementos que se manejan en economía a nivel de individuos y la forma en que los agentes económicos fijan la oferta y la demanda e interactúan a través del precio. El origen de la microeconomía se remonta a los años iniciales del estudio de la ciencia económica. Adam Smith, conocido como el padre de la economía, ya había mencionado los conceptos iniciales sobre la forma en que los individuos toman las decisiones dentro de un mercado. Por eso a esta ciencia se le conoce como la economía de la elección. Estudia la oferta, la demanda, el equilibrio, los costos, los niveles de producción, los beneficios marginales, las elasticidades. A diferencia de la microeconomía, la macroeconomía estudia los indicadores a nivel de país, tanto sociales como económicos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa de desempleo, la demanda agregada, las exportaciones e importaciones. La microeconomía nuevamente analiza el comportamiento individual de los agentes económicos, tanto desde el lado del productor como desde el lado del consumidor. Un aspecto importante dentro de la microeconomía y la economía en general es el análisis correcto de los gráficos. A partir de la diapositiva 7 nosotros tenemos algunos ejemplos de cómo deben ser interpretados estos diagramas o gráficos. Siempre los diagramas estarán representados dentro de un plano cartesiano, un eje de coordenadas, con una variable en el eje de las abscisas y una variable en el eje de las ordenadas. En realidad pueden haber más de una dentro de cada uno de los ejes. Y estos representan la forma en que se relacionan las variables. Las variables pueden tener una relación directa cuando tienen una pendiente positiva o pueden tener una relación inversa cuando hay una pendiente negativa. El origen de las coordenadas, del eje de las coordenadas siempre será el punto 0, 0 y se debe considerar siempre que la escala debe ser uniforme a lo largo del gráfico. Pueden ser escalas diferentes en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas. La curva de oferta y demanda es el mejor ejemplo para demostrar que la demanda está representada en una relación inversa entre precio y cantidad y la oferta una relación directa entre las mismas variables. El análisis de la pendiente de cada curva es importante, puesto que la pendiente nos va a determinar si la relación es directa o inversa. En la diapositiva 12 nosotros vemos distintos tipos de pendientes. Puede ser una pendiente positiva, como el gráfico superior izquierdo, una pendiente negativa, gráfico superior derecho, una pendiente igual a 0 cuando no hay variación en la cantidad, como el gráfico inferior izquierdo, o una pendiente infinita, cuando tiende al infinito, como el gráfico inferior derecho. ¿Qué es un mercado? Según Parkin, uno de los diversos sistemas, instituciones, procedimientos, relaciones sociales e infraestructura en la que participan los agentes económicos. Y Mangio, 2004, lo define como un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Lo que sí sabemos entonces es que en un mercado se relacionan tanto compradores como vendedores, y el siguiente gráfico en la diapositiva 14 es el claro ejemplo un ejemplo muy básico de cómo funciona, cuál es el flujo circular de un mercado. Por un lado tenemos el flujo real en las flechas rojas, que es el movimiento de bienes y servicios desde las empresas hasta las familias y de factores productivos desde las familias hasta las empresas. Y por el otro lado tenemos el flujo monetario, que es el pago que hacen las empresas a las familias por los factores productivos y el pago que hacen las familias a las empresas por los bienes y servicios que han recibido. Se define como mercado vacío
aquel en el cual todo lo producido ha sido comprado o demandado. En la economía real, todos los mercados pueden vaciarse, pero lo hacen no siempre en el corto plazo. Y cuando hay una competencia perfecta, cuando el mercado es competitivo, todos los compradores y vendedores podrán determinar la cantidad que desean comprar, pero no tienen la capacidad de influir sobre el precio. Esto nos lleva a comprender los distintos tipos de mercados que se establecen en función de la competencia. Tenemos los mercados de competencia perfecta y los mercados de competencia imperfecta. ¿Cuáles son los supuestos de los mercados de competencia perfecta? Por un lado, tenemos un número elevado de oferentes y demandantes, no se acapara el mercado. Tenemos un producto homogéneo, es decir, fácilmente sustituible, de tal manera que si el comprador decide no comprar un bien, tiene muchas otras ofertas de ese bien que puede satisfacer la misma necesidad. También tenemos transparencia en información, tanto para vendedores como compradores, sobre lo que existe en el mercado. Y tenemos también la libre entrada y salida de compradores y vendedores del mercado. Dentro de los mercados de competencia imperfecta tenemos el monopsonio, en el que hay un solo vendedor y varios compradores. ¿Por qué se produce el monopsonio en las economías? Pues hay varias razones. Entre ellas, primero, el control exclusivo de un factor de producción o dominio de la fuente de una materia prima. Por ejemplo, si en una región muy grande existe una mina de diamantes y ha sido adquirida por una empresa, esa empresa será la única que puede producir diamantes en esa región. Otra causa puede ser la concesión de una patente que le da un monopolio de carácter temporal, como por ejemplo si se encuentra la vacuna para el coronavirus y lo fabrica una empresa privada, pues tendrá la patente y todos tendrán que comprar la patente para producirla. Esperemos que esto no suceda. Una tercera causa de monopolio son los servicios estatales, puesto que muchos de estos servicios como el agua y la luz los presta una sola empresa en las ciudades y generalmente la razón es que son subsidiados por el Estado, para que nosotros los consumidores los tengamos a un precio menor. Y luego existe una razón como el monopolio natural, cuando una sola empresa, cuando los costes de producción para una sola empresa son mucho menores que para las otras empresas. En la siguiente gráfica podemos ver la curva de monopolio. En realidad, el monopolista no puede fijar libremente tanto la cantidad que vende como el precio. Lo que puede hacer es coincidir sus curvas de costos e ingresos y determinar qué cantidad va a producir. En la intersección entre la curva de costos y la curva de ingreso marginal estará determinando la cantidad producida dentro de un mercado, y para conocer a qué precio podría vender tiene que hacer una proyección hasta la curva de demanda y sabe que hasta ese precio podrá tener demanda de su bien. Además del monopolio tenemos el monopsonio, en el que existe un solo comprador y varios vendedores, y tenemos el monopolio bilateral, en el que hay un solo comprador y un solo vendedor. Otro tipo de mercado dentro de los de competencia imperfecta es el oligopolio. En esta estructura de mercado existen pocos oferentes, un reducido número de empresas, pocos oferentes y pueden haber muchos demandantes. Las empresas producen productos casi idénticos y por lo tanto están peleando por tener los puestos en los cupos del mercado, por acaparar el mercado. Por ejemplo, las empresas de software o las empresas que producen bienes exclusivos como el transporte aéreo. Lo que normalmente hacen las empresas en oligopolio es ponerse de acuerdo, formar un cártel para evitar la guerra de precios. Y por último tenemos la competencia monopolística, en donde existe un gran número de empresas que elaboran el mismo producto. Sin embargo, la diferencia es que hay diferenciación del producto. La diferenciación del producto le da a cualquier empresa en competencia monopolística una fracción del poder sobre el mercado. Por ejemplo, existen varias empresas que producen celulares, pero si usted quiere un celular iPhone, solamente lo podrá comprar a Apple, no puede comprar este tipo de celular a otras empresas. Muchas gracias.